Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo sobre tendencias de política educativa en América Latina, organizado por el IPI UNESCO, Oficina para América Latina y el Caribe, en el marco del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, conocido como CITIAL. Mi nombre es Bianca Gentineta Delfino, soy la asistente técnica del área de gestión y movilización de conocimientos del IPI UNESCO, y hoy tengo el gusto, la alegría de poder dar apertura a este ciclo, en realidad a este tercer encuentro del ciclo, organizado a propósito del 20º aniversario de CITIAL. Yo intuyo que muchos y muchas de ustedes ya conocen la plataforma CITIAL, pero bueno, para quienes aún no han tenido la oportunidad, déjenme contarles que CITIAL es un observatorio en línea de políticas cuyo propósito es fomentar una mayor comprensión de los sistemas educativos de la región mediante la sistematización y el análisis de información y la difusión de conocimientos. CITIAL es uno de los proyectos más emblemáticos que tenemos en el IPI UNESCO, en el cual venimos trabajando hace ya más de 20 años con una gran cantidad de consultores y de consultoras. Es un trabajo colectivo que tenemos con el objetivo de enriquecer el debate educativo en la región y contribuir al planeamiento de sistemas educativos que sean más justos, que sean más inclusivos. Para celebrar este 20º aniversario hemos organizado este ciclo, pero también tenemos la alegría de contarles que hemos rediseñado nuestro sitio CITIAL, poniendo a disposición nuevos recursos y haciéndolo también de manera más accesible para todas las personas interesadas e involucradas en el campo de la política educativa. Entonces quiero compartirles un breve video en donde vamos a presentar nuestro sitial renovado. Ahí, si me da apoyo TIC, proyectamos el video de sitial. El Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, CITIAL, es un observatorio de políticas liderado por el IPE UNESCO. Su objetivo es promover una mayor comprensión de los sistemas educativos de la región mediante el análisis de información y la producción y difusión de conocimiento. CITIAL provee evidencia para la construcción de políticas educativas desde la perspectiva del derecho a la educación. En un único sitio, de acceso abierto y gratuito, se presenta información comparable de 19 países de América Latina, disponible desde múltiples entradas. El observatorio cuenta con 3 bases de información en permanente actualización: la base de políticas y normativas, la base de investigaciones educativas y la base de indicadores estadísticos. CITIAL también cuenta con una producción de conocimiento propia, consolidada en distintos formatos: los perfiles de país, los panoramas regionales y los estudios de investigación aplicada. Así, CITIAL busca enriquecer el diálogo regional, conectando el conocimiento académico al campo de la política pública para promover sistemas educativos más justos e inclusivos. Bueno, ahí pasaba la presentación de CITIAL, que invitamos a todos y a todas a poder conocer. Bueno, como les anticipaba, para celebrar este aniversario hemos organizado este ciclo con el propósito de identificar y de analizar las principales tendencias de política educativa desde comienzos del siglo XXI hasta a la actualidad. Este es el tercer encuentro, también como comentaba. A lo largo de estos 3 encuentros nos hemos propuesto tratar de comprender, bueno, qué avances hubo en la región en este periodo, qué deudas persisten, qué desafíos emergen, y qué es preciso también para cambiar, para promover y transformar una educación en un sentido más justo, y siempre desde la perspectiva del derecho a la educación. Cada encuentro ha tenido un énfasis, podríamos decir un énfasis temporal diferente. En el primero nos orientamos más a dar cuenta de un panorama educativo regional, el pasado reciente.
En el segundo de ellos, en cambio, nos enfocamos más en la coyuntura y conversamos con funcionarios y con funcionarias sobre prioridades y desafíos actuales en la política educativa en la región, que estamos atravesando en este contexto también tan particular, podríamos decir, de muchas desigualdades exacerbadas también en el contexto de o tras la pandemia. Y finalmente hoy lo que queríamos era poder compartir con ustedes alguna mirada más prospectiva, proyectar una mirada hacia el futuro, preguntarnos acerca de qué cambios necesitamos realizar para garantizar una educación que sea inclusiva, que sea pertinente también y de calidad, acorde a las transformaciones también que venimos enfrentando, transformaciones que son sociales, que son económicas, culturales en el siglo XXI. Para poder garantizar justamente una educación que permita a cada persona desarrollar los saberes necesarios y las disposiciones fundamentales para poder insertarse plenamente en sociedad, contribuir con su comunidad y desarrollar un proyecto de vida en libertad. Entonces, ese es el foco de este tercer encuentro y para ello hemos convocado a funcionarias y a funcionarios de 3 países de la región que en minutos vamos a pasar a presentarles. Por mi parte, quisiera hacer algunos breves anuncios para el buen desarrollo de esta reunión. El primero es recordarles que contamos con traducción simultánea español-portugués. Ustedes pueden presionar el icono que está en la barra inferior de su pantalla en forma de mundo y así pueden seleccionar el idioma de su preferencia. Y a su vez también contarles que se encuentra abierto el chat para que puedan presentarse, para que puedan dejarnos sus comentarios. La verdad que siempre es lindo leerlos y leerlas, así que los alentamos a ello y agradecemos a Patricia Sousa, que es nuestra intérprete, que siempre nos acompaña en muchos de los eventos de nuestra institución. Ahora, sin mucho más preámbulo, le voy a pasar la palabra a Fernanda Luna, que es la subcoordinadora del área de gestión y movilización de conocimientos del IPI UNESCO, que va a ser la persona que va a estar a cargo de la moderación de este encuentro. Fer, te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Bianca, y bienvenidos y bienvenidas a este evento. Me sumo a esta tan buena bienvenida que les hizo Bianca para que participen de este webinar. Es un gusto para mí estar acá celebrando estos 20 años de CITIAL, moderar este espacio con las invitados y los invitados que vamos a tener en el día de hoy, enriqueciendo el diálogo educativo en la región. Y en esta oportunidad me toca cerrar este tercer ciclo de tendencias de política educativa que ya teníamos esta tercera semana que dedicamos a reflexionar, discutir sobre tendencias y desafíos de política en la región. Y estamos realmente muy complacidos de todo lo que emergió, digamos, en estas discusiones, en estas reflexiones con especialistas, digamos, de alto nivel y con funcionarios y funcionarias que están a cargo de carteras educativas en la región. Y como decía Bianca, en esta ocasión la propuesta es abordar el diálogo de esta mirada más prospectiva, digamos, mirando más hacia el futuro. Y en ese sentido, mirar hacia el futuro implica la necesidad de tener presente las transformaciones en las condiciones de vida, las transformaciones en los avances tecnológicos, en las relaciones laborales, en los cambios culturales, los avances que tienen que ver con y cambios en los modelos productivos, en el mundo de trabajo y cómo permean eso las prácticas educativas. La educación no es ajena a todas estas transformaciones, a todos estos cambios y modifican profundamente los modos de pensar, los modos de actuar, los modos de comunicar y por ende de enseñar y aprender. Entonces, en esa línea, en este diálogo proponemos identificar aquellas tendencias o innovaciones emergentes y reflexionar cómo esto transforma e interpela a la arena educativa, al espacio educativo. Digamos, y en esa propuesta vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Para nosotros, desde el IPE, el conocimiento y la educación son la base del desarrollo humano y digamos, son la base para transformar y dar forma a futuros alternativos y posibles. La educación tiene ese gran potencial para ayudar, digamos, ahí a moldear futuros más justos, más inclusivos y más sostenibles. Y en ese marco, haremos foco en 3 de los 7 ejes que tenemos de política educativa disponibles en CITIAL. Dentro de CITIAL, como vieron allí en el video que transmitimos, contamos con 7 panoramas regionales. En estos panoramas regionales
lo que hacemos es justamente analizar esas tendencias, esos cambios y esos desafíos que hay en la región en temas de política educativa específica. Y en esta ocasión vamos a estar enfocándonos en tres de esos ejes. Uno es educación y género, el otro es educación y formación técnico-profesional, y el otro es educación y tecnologías digitales. Un poco elegimos estos ejes también porque los vemos intrínsecamente, digamos, articulados y entrelazados para repensar las políticas educativas en pos, digamos, de alcanzar sociedades más justas, más equitativas, inclusivas y en sincronización con las dinámicas también del mundo laboral, ¿no? Entonces los vemos muy articulados estos tres ejes de política. Y ahí, por ejemplo, en lo que se refiere en educación y género, ya vamos a estar hablando con Mirta Marina, quien voy a presentar a la brevedad, pero digamos, ahí es imperativo repensar las estructuras educativas, que las estructuras educativas sean sensibles a la mirada de género y aborden esas disparidades históricas y desafiar en cierta forma los estereotipos de género que se generan también al momento de elegir carreras o orientaciones profesionales, ¿no? Entonces, los vemos muy articulados en lo que se refiere a la educación y el trabajo y lo que tiene que ver con los avances tecnológicos. También ahí hay una dinámica y una relación muy fuerte que en cierta forma obliga a las políticas de educación y trabajo a, digamos, a incorporar y a reconsiderar los cambios que se van dando en las tecnologías digitales en la educación y cómo la educación debiera preparar, digamos, a las personas en las competencias que son relevantes y que son necesarias para, digamos, atender las demandas del mercado laboral. Y bueno, y así finalmente comentarles que también en temas de políticas digitales vemos que también está muy articulada con la cuestión de género. Ahí es muy importante, digamos, empoderar y que las oportunidades a las mujeres y que las oportunidades de género, de las oportunidades, perdón, tecnológicas, lleguen a todos en un campo que está bastante masculinizado. Entonces, las vemos muy articuladas todos estos tres ejes de política y por eso también la elección de estos temas. Bueno, y para sintetizar un poco el diálogo y para contarles cómo lo vamos a ir llevando, la dinámica de este diálogo un poco refleja y espeja, digamos, ahí la visión que nosotros tenemos desde CITIAL, ¿no? Que sería básicamente desde dos enfoques que queremos como ahí transmitirle. Uno que tiene que ver con la visión de la integralidad. Ahí no se puede, digamos, pensar cambios educativos que sean perdurales y efectivos si no se tienen, digamos, en consideración, si no se tiene en cuenta, digamos, hay un horizonte común y claro, desde el cual deberían, digamos, traccionar y articular y dialogar todas las políticas educativas, todos los actores y todos los sectores hacia ese horizonte, ¿no? Y luego el segundo punto, digamos, en la segunda mirada que nosotros consideramos fuertes de CITIAL es este enfoque práctico de la producción de conocimiento orientado a la política. O sea, para nosotros eso es fundamental, acercar la producción de conocimiento al ámbito de la política pública, es tejer esos puentes que a veces son tan difíciles de transitar, o sea, es difícil a veces que toda la producción que la producción de conocimiento llegue al ámbito de la política pública y se aplique y se utilice, digamos, ahí todo, digamos, poniendo en valor todas las investigaciones que se hacen en el campo educativo. Bueno, sin más, ahora los paso a presentar a los tres funcionarios y funcionarias que vamos a tener en el día de hoy. En primer lugar, la presento a Mirta Marina. Ella es psicopedagoga, es psicóloga social, diplomada en promoción de la salud de la Universidad de Valencia, coordinó el Programa Nacional de Educación Sexual en el Ministerio de Educación desde su creación, que fue en 2006 hasta el 2012. Fue responsable del Observatorio Federal de Educación Sexual Integral y actualmente se desempeña como directora de Educación Sexual Integral en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y es autora de varios libros, entre ellos La Educación Sexual Integral después del debate. Agradecemos mucho a Mirta que estés acá, sabemos que para vos esta semana es muy intensa, justo coincidió con la Semana de Educación Sexual Integral en la provincia de Buenos Aires, así que sabemos que estás con muchísimas actividades y agradecemos mucho tu tiempo. Luego paso a presentar a Leandro Folgar. Leandro es magíster en Tecnología, Innovación y Educación por la Universidad de Harvard. Es licenciado en Educación por la Universidad Católica de Uruguay. Actualmente se desempeña como presidente del Consejo de Dirección de Ceibal.
es fundador de Ibirapitá, espero haber pronunciado bien, una empresa dedicada al desarrollo humano a través del aprendizaje, la recreación y la tecnología, y se desempeñó como profesor adjunto en el departamento de la Universidad Católica de Uruguay. Y finalmente está con nosotros Pablo Macís Boniche, es magíster en Educación Técnica por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Desde el 2018 hasta junio de 2023, hace poquito, se desempeñó como director de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Allí lideró la implementación de un marco nacional de cualificaciones de la educación y formación técnico-profesional, la implementación de la educación dual por primera vez en la historia del Ministerio de Educación Pública y fue parte del equipo a cargo de la puesta en marcha del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnico-Profesional. Actualmente es director de un colegio técnico profesional de educación secundaria pública. Bueno, a todos y a todas agradecerles muchísimo el tiempo y a participar de este diálogo en el marco de esta celebración. Bueno, para comenzar les cuento un poco cómo va a ser la dinámica de este evento. Primero vamos a compartir 3 videos que fueron realizados por autoras de los panoramas regionales que mencioné recientemente. Uno de ellos es Género y Educación, el otro es Educación y Formación Técnico-Profesional y el último sobre Educación y Tecnologías Digitales. En estos videos las autoras de estos documentos van a hacer una breve síntesis de tendencias y desafíos vinculados a estas políticas y que los vamos a usar como disparadores para iniciar la conversación con quienes están a cargo de esta gestión de las políticas públicas. Entonces, los invito y pasamos a proyectar el primer video que es sobre educación y tecnología digital. Si tomamos específicamente el periodo 2015 hasta el momento, lo que se puede observar es una tendencia en la mayoría de los países de hacer hincapié en las cuestiones, en el componente pedagógico, si se quiere, de la inclusión de las tecnologías. Esto significa de ver de qué manera se integran las tecnologías con sus potencialidades en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, o bien a través de la inclusión curricular de contenidos, como por ejemplo incluso de espacios específicos como la programación, la robótica, las ciencias de la computación en general, pero también a través de las denominadas habilidades del siglo XXI, en la medida en que éstas en su misma formulación plantean un componente digital fuerte. Ahora bien, en el año 2020 y gran parte del 2021, con la pandemia, la suspensión de la presencialidad, se volvió a ser evidente en todo el continente la enorme deuda que se tenía con el tema del acceso. En tanto, la población en general, pero los estudiantes y los docentes en particular, encontraron grandes dificultades en acceder a una conexión significativa, por un lado, y también de contar con dispositivos aptos para la actividad educativa. A partir de eso, un aprendizaje, digamos, de estos últimos años y que podemos tener como plataforma actualmente, sería que sin descuidar, por un lado, el tema del acceso, empezar a ver de qué manera se puede introducir desde los modelos pedagógicos más acordes a las necesidades del siglo XXI, una agenda de inclusión digital que sea realmente significativa. El primer desafío tiene que ver justamente con la cuestión del planeamiento. Hay algo que se visibilizó en estos análisis que realizamos, en que muchas políticas se diseñan, incluso se desarrollan documentos de planificación, pero no hay un concepto, digamos, de planeamiento que incluya desde el momento del diseño hasta el momento de la evaluación, pasando por todas las etapas de la implementación. Realmente es perentorio, digamos, que los países aboquen esfuerzos en relación justamente a este componente que hace la gobernanza justamente de los sistemas educativos en general y que dentro de un planeamiento, del planeamiento para su educación básica, se incluyan las líneas de integración de las tecnologías. Un segundo desafío es el del financiamiento, y en esto acordamos con el informe GEM 2023, presentado hace pocos días
por la UNESCO, en el que se insiste desde el primer momento en que es necesario que los programas de inclusión de tecnología cuenten con financiamiento, y no solo pensando en la adquisición de dispositivos, la puesta a disposición de dispositivos, el tendido de conexiones significativas, sino también en todo lo que implica, por ejemplo, la formación de recursos humanos, la formación docente, la producción de contenidos. O sea, el financiamiento no es solamente una cuestión, ¿sí?, de equipamiento. Un tercer desafío está muy vinculado con el primero, con la cuestión de planeamiento, y tiene que ver con la llegada efectiva de las políticas que se diseñan a sus beneficiarios, o sea, a sus destinatarios, las instituciones educativas, estudiantes y docentes. Esta ha sido una dificultad que también pudimos percibir en los informes realizados, y realmente se trata de la necesidad de encontrar estrategias tanto en aquellos países con sistemas centralizados como no centralizados de educación, de modo que ninguna población, por más que esté en condiciones de vulnerabilidad, de dificultad geográfica o que pertenezca a colectivos minoritarios, quede afuera del acceso a una apropiación significativa de las tecnologías. Un cuarto desafío, derivado también del anterior, vamos de lleno al tema pedagógico. Hay un fuerte desafío en torno a la revisión, digamos, la transformación, mejor dicho, de modelos pedagógicos que puedan incorporar justamente las potencialidades de la tecnología a través tanto, un poco se señaló, del ingreso a nivel curricular como de la integración en cualquier área de las habilidades propias del siglo XXI. El quinto y último desafío tiene que ver con el desarrollo de los sistemas de información para la gestión educativa, o sea, el desarrollo de los SIGED. Y aquí estamos pensando en los SIGED no solamente en relación a un sistema informático, o sea, su aspecto tecnológico también, sino a las personas, las normativas, los procedimientos que el desarrollo de estos sistemas implica. Bueno, acá estamos de vuelta. Quien comentaba sobre estos desafíos, quien fue la autora del documento sobre tecnologías digitales en educación, es Valeria Kelly. Eso me había olvidado de mencionar, así que iniciamos la conversación sobre políticas digitales. Y ahí entonces le voy a hacer la primera pregunta a Leandro. La pregunta va a ser la misma para los tres. Si quisieran, obviamente no hay inconveniente en repetirla, me avisan. Y lo que les comentamos es que les vamos a dar 9 minutos para responder esta pregunta y les pedimos respeto ahí por el tiempo, así todos pueden, digamos, reaccionar a este primer bloque. La pregunta concreta ahí, Leandro, es preguntarte si coincidís o identificás estos retos planteados por la autora del documento, si los identificás en tu país o considerás que hay nuevos retos o retos, digamos, complementarios que no fueron ahí mencionados y que obviamente pedimos que lo abordes desde la contextualización de tu territorio, ¿no? Desde Uruguay. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, un gusto saludarles. Espero que todos se encuentren muy bien desde todos los lugares donde nos están viendo. Para abordar el video, diría que concuerdo en los temas abordados y en cada uno de los puntos desarrollados. Su nivel de incidencia en cada país y en cada contexto, en cada territorio es diferente. Y en Uruguay en particular es muy diferente. Tal vez si uno mirara en cuanto a la tendencia, Uruguay fue uno de los primeros países en tratar de implementar un proyecto para tratar de mitigar la brecha digital en cuanto al acceso a tecnologías digitales, a dispositivos y a Internet, allá por 2007, y desde ese entonces no se ha detenido y ha ido iterando en esa política que lleva adelante CEIBAL, que es la organización que me toca presidir.
Sin embargo, uno de los componentes que menciona el video habla de una tendencia hacia lo pedagógico. Bueno, es verdad, Ceibal inició por disponibilizar dispositivos y conectividad en centros educativos. Rápidamente se dio cuenta que eso no iba a alcanzar para atender a la brecha digital, que no era una, sino al menos tres: la brecha de uso, la brecha de acceso, la brecha de uso y la de calidad de uso. Y para cada una de esas brechas tuvo que ir desarrollando políticas adicionales. Entonces, en ese sentido, lo que el informe trae, sin duda, tiene relevancias diferentes en cada uno de los contextos. Hoy Uruguay es un país en el que el 100% de los centros educativos del país tienen acceso a Internet de banda ancha, no importa si están en sectores rurales o remotos o en sectores urbanos. El 100% de los centros educativos públicos tienen acceso a Internet de banda ancha. De hecho, nos falta conectar la última escuela rural que nos quedaba, que tiene acceso a Internet, pero no a Internet de alta velocidad, con 4 estudiantes en una localidad rural. Eso es distinto en diferentes zonas de América Latina, y obviamente posibilita diferentes conversaciones en torno al aprovechamiento de las tecnologías digitales en educación. En cuanto a lo que tiene que ver con la deuda en el acceso a la infraestructura, creo que definitivamente lo que hay que visualizar, y lo que el informe me parece que recoge bien, y que el informe GEM que se presentó aquí en Montevideo hace unas semanas procura marcar, es que el despliegue de infraestructura tecnológica para educación es una tarea continua, que hay que persistir en hacer, más parecido a una maratón perpetua que a una carrera de 100 metros, digamos, como algo que se empieza y se termina, sino que es un proceso en el que permanentemente tenemos que estar modernizando la infraestructura para poder pensar en diferentes pedagogías. Y a su vez, también el camino inverso es cierto. Nosotros siempre tenemos un ejemplo de un centro rural en donde fuimos a conectar Internet, y la discusión era que, bueno, que no tenían electricidad y no tenían agua corriente aún. Entonces la discusión en la comunidad fue, bueno, ¿cómo vamos a conectar Internet si ni siquiera tienen conexión a la red eléctrica o a la red de agua potable? Y sin embargo, la comunidad educativa nos pidió por favor que los conectáramos a Internet, porque ellos sin agua y sin luz eléctrica ya sabían vivir, ya tenían sistemas alternativos para resolver eso, pero no tenían manera de resolver el acceso a Internet, que era crucial para lo que ellos querían lograr en su comunidad educativa. Entonces, no siempre hay que pensar en este desafío desde una estrategia de arriba para abajo, sino que muchas veces las estrategias de abajo para arriba ayudan muchísimo. En lo que tiene que ver con la política de planeamiento que traía el video como un desafío, yo creo que parte del beneficio que tiene Uruguay con la existencia de Ceibal es que Ceibal existe hace 16 años. Es una política de Estado sostenida, con inversión sostenida desde hace 16 años, y que no crece en los árboles, ni tiene que ver solamente con financiamiento, sino que tiene que ver con continuidad. Y aquí me parece que el desafío es cultural en nuestra región. Tiene que ver con entender que las políticas de Estado no las construye el que las comienza. La política de Estado se transforma en una política de Estado cuando alguien de signo político diferente la continúa y la refuerza. Y hay que, como sociedades, adicionar un valor a nuestra clase política en cuanto a ser continuistas de buenas políticas, ¿no? Que haya un valor marcado en continuar políticas que están trayendo efectos positivos a la sociedad y que son necesariamente de largo plazo. El financiamiento de una política de Estado solo va a poder ser continuado si hay una combinación de voluntades interpartidaria a favor de un desafío grande que está percibido por toda la población. En Uruguay eso es una realidad, se ve que la transformación digital educativa es un desafío complejo,
que hay que continuar haciéndola, que estamos en una muy buena posición. No en vano, bueno, tenemos el 100% de las escuelas conectadas, pero el acceso a Internet en el hogar, que ahí hay alguna diferencia con respecto al informe que está en Citial, al día de hoy está en 90% en los hogares de quintil socioeconómico más bajo y 97% en los quintiles de nivel socioeconómico más alto. Para que eso suceda, en definitiva, Ceibal tuvo que hacer una serie de innovaciones muy enfocadas en la experiencia de usuario a nivel política. Es decir, pensar en las políticas con una lógica iterativa. En el momento que las creo, yo ya sé que van a tener que cambiar, sé que van a ser imperfectas, y en el momento que las lanzo, saber que tengo que empezar a cambiarlas porque no van a servir a todo el mundo de la misma manera como me imaginé en un comienzo. Pero para eso hay que tener estructuras flexibles, muy basadas en evidencia, que recaben información en tiempo real para poder volcar esa información en el rediseño de la política. Pero yo no puedo rediseñar la política si en su concepción no dejé un espacio para la modificación. Tengo que poder crear políticas que estén creadas para la flexibilidad, que estén creadas para la transformación, para la iteración y para la mejora continua. Eso es un desafío también para la clase política, que se tiene que formar de esa manera y que tiene que poder hacer acuerdos de esa forma. Finalmente, en lo que tiene que ver con los sistemas de gestión, ahí hay una gran oportunidad que tiene que ver también con despliegue infraestructural. Cuando yo tengo posibilidad de conectividad en el 100% de los centros educativos o en buena parte de los centros educativos, tengo despliegue de plataformas educativas, como por ejemplo disponibiliza Ceibal, tengo acceso a las interacciones de los estudiantes con esas plataformas y las interacciones de los docentes con esas plataformas. Entonces puedo utilizar tecnologías como por ejemplo la inteligencia artificial para crear modelos predictivos por ejemplo, prevenir el abandono, prevenir ciertos comportamientos violentos o de hostigamiento dentro de ciertas plataformas. Puedo ofrecer retroalimentación pedagógica en tiempos oportunos, que es una cuestión tan difícil y tan cara, digamos, para los sistemas educativos, y puedo además darle información en tiempo real a los tomadores de decisión para que transformen cómo está impactando una política en una comunidad educativa particular. Pero todo eso lleva no solamente infraestructura e inversión, sino que lleva talento. Ceibal tiene 500 personas en un país de 3,5 millones de habitantes, 4 millones, 500 personas al servicio de este tipo de iniciativas. Y esas personas son de disciplinas muy específicas que no abundan en educación. Ingenieros eléctricos, ingenieros de sistemas, ingenieros en telecomunicaciones, al servicio de estas infraestructuras tecnológicas para poder, en definitiva, crear iniciativas que puedan ser medidas, que puedan ser a su vez rediseñadas y que puedan ser reinventadas para un objetivo que todo el tiempo se está corriendo. Cuando mitigamos la brecha digital de acceso a dispositivos, apareció la brecha digital de acceso a Internet y después a la de acceso a velocidades de Internet, y ahora con la llegada de la inteligencia artificial en grandes modelos de lenguaje de manera generativa tenemos una nueva brecha que atender, y por eso se necesita una organización que funcione de colchón o de interfase entre los desarrollos y los despliegues tecnológicos digitales, y que los sistemas educativos puedan usar esos desarrollos tecnológicos a su favor y que no sean un obstáculo para los estudiantes y para los aprendizajes. Y creo que me quedó 1 minuto y medio, así que lo obsequio. Bueno, muchas gracias, Leandro. La verdad que hiciste un muy buen resumen, que además trajiste cosas que no aplican solamente a las políticas digitales, ¿no? Por supuesto, que tiene que ver con esto de la sostenibilidad de las políticas a lo largo del tiempo, y de cómo es necesario también que la sociedad se apropie de esas políticas para que perduren, para que, digamos, se encarnen, digamos, en lo que es una política de Estado. Bueno, ahora sin robarle más tiempo, vamos a cambiar Fernanda, ¿sí? perdón, que una cosa que me olvidé de decir, y que tiene que ver con lo que va a venir después, es, por ejemplo, me faltó dar un ejemplo concreto en esto de las políticas digitales miradas transversalmente. Lo que les estoy mostrando es una publicación de Ceibal
que se llama Equidad de Género en el Ecosistema STEM de Ceibal. Ceibal empezó a disponibilizar tecnologías, computadoras, drones programables, multisensores, placas programables, y empezamos a ver que el comportamiento de los estudiantes con respecto a estas tecnologías era desigual. Por ejemplo, para darles un ejemplo bien concreto, en la Olimpiada de Robótica, Programación y Videojuegos, los equipos se componían más bien de varones. Bueno, dijimos, ahora hay que conformarlos mujeres y varones. Cuando empezamos a mirar qué es lo que estaban haciendo, los varones armaban el robot y las niñas hacían las presentaciones y las carteleras de los robots. Tuvimos que meternos un nivel más para ver qué era lo que efectivamente estaban pudiendo hacer. Ahora tenemos una manera de hacer seguimiento concreto de los drones programables que están en el sistema. ¿Cuántos están siendo programados por niñas? ¿En qué tipo de programas se están haciendo? ¿Cómo se están involucrando con las tecnologías? Y tenemos un cuadro de mando en donde estamos viendo intencionalmente nuestras iniciativas qué tan bien están siendo aprovechadas desde una perspectiva de género en el ecosistema STEM. Pero para que eso suceda hay que ser muy intencionales y hay que crear los sistemas y hay que ponerlo también dentro de los mapas estratégicos. Perdón que me había olvidado de ese detalle. No, pero es un muy buen punto y bueno, un poco es lo que traía en introducción, ¿no? De cómo están interrelacionados todos estos ejes de política. Bueno, ahí entonces vamos a cambiar de eje de política, vamos a ver, ahora vamos a proyectar el video sobre educación e información técnica profesional. La autora del panorama regional es María José Valdebenito, quien va a estar marcando estas tendencias y desafíos en este eje de política. La educación y la formación técnico-profesional es un ámbito de gran importancia para los países latinoamericanos, no solo porque ayuda al incremento del crecimiento económico y productivo de los países, sino que fundamentalmente a mejorar las condiciones de acceso a educación, empleo, emprendimiento y trabajo decente de los países y de las personas. Cuando analizamos las expresiones en las que se da la educación y la formación técnico-profesional en los países del territorio, encontramos una gran varianza, heterogeneidad, es decir, encontramos distintos modos o arreglos institucionales en los que se expresa y se da la educación y la formación técnico-profesional. Sin embargo, a pesar de esa heterogeneidad, también podemos reconocer avances que son comunes y desafíos que son compartidos. A nivel de avances, hay un primer ámbito de desarrollo que es transversal y en el cual los distintos países han buscado avanzar. Y este dice relación con las articulaciones. Los distintos países han buscado desplegar iniciativas, proyectos, políticas incluso, que busquen mejorar las articulaciones que se dan a nivel horizontal, es decir, en un mismo nivel, pero que remiten a distintos contextos de aprendizaje, y las articulaciones que se dan de manera vertical y que remiten a las articulaciones que se dan entre los niveles. ¿Qué experiencias encontramos? Encontramos el despliegue de mecanismos de reconocimiento de aprendizajes previos, articulaciones específicas entre la educación secundaria y la educación superior y terciaria, así como también el despliegue de marcos de cualificaciones que algunos países han logrado y han buscado avanzar, y también conglomerados de países que han intentado avanzar en marcos de cualificaciones comunes y que permiten el tránsito de las personas por la educación técnico-profesional y la formación técnico-profesional de manera más fluida. Otro ámbito de desarrollo ha sido la mejora de las condiciones y mecanismos de acceso. Los países han mejorado e incrementado los mecanismos específicos de financiamiento para acceder a la educación y la formación técnico-profesional. Se han desarrollado becas, programas de gratuidad, etcétera, que han favorecido la participación de la población en la educación y la formación técnico-profesional en distintos niveles, así como también la posibilidad de desplegar nueva oferta formativa en ciertos territorios en los que no necesariamente la educación y la formación técnico-profesional estaba presente. También se ha buscado desplegar iniciativas específicas de diálogo y de convergencia entre los distintos actores que debiesen participar en la educación y la formación técnico-profesional. Y ahí particularmente se han desplegado comités, consejos específicos en sectores socioproductivos que permitan otorgar mayor legitimidad y pertinencia de la educación y la formación técnico-profesional. Y finalmente, en el marco de la Agenda 2030, se ha buscado desplegar iniciativas
específicas para cerrar las brechas de género que hay y que persisten en la educación técnico-profesional. Y ahí hay que reconocer que la educación técnico-profesional tiene que y requiere todavía seguir avanzando mucho porque las brechas específicas que existen en sectores socioproductivos, en ciertos sectores socioproductivos todavía son muy fuertes. Uno de los principales desafíos y que ha sido transversal es seguir avanzando en la definición de ciertos criterios de calidad específicos para la educación y la formación técnico-profesional. Las políticas y los análisis en torno a las políticas reconocen que hay una cierta ambivalencia respecto de cuáles son los fines y propósitos formativos de la educación y la formación técnico-profesional y por lo tanto todavía es necesario seguir avanzando en esa materia, así como también en el fortalecimiento de los currículum específicos que permitan reconocer de mejor manera cuáles son esas competencias y capacidades que le vamos a exigir a la educación y la formación técnico-profesional. Un segundo ámbito de desarrollo, y que también es muy relevante y que ha estado ausente en las políticas, dice relación con particularmente el desarrollo profesional docente. No han habido políticas en Latinoamérica que hayan abordado el desarrollo de las competencias pedagógicas y disciplinares específicas que se requieren en educación y formación técnico-profesional y por lo tanto es un ámbito en el que los distintos países tienen que avanzar, puesto que es un anclaje específico que favorece y que permite aprendizajes adecuados. Y finalmente, es necesario seguir avanzando en materia de acceso igualitario. Se requiere seguir avanzando, desplegar políticas específicas para que los distintos grupos que han estado tradicionalmente excluidos de la educación y la formación técnico-profesional puedan acceder y tener un tránsito virtuoso por esta educación y formación particular. Bueno, muy bien. Agradecemos mucho a José por la participación en este video. Y ahí te paso la palabra a vos, Pablo, para preguntarte cómo ves estos desafíos, digamos, a nivel Cajamarca, más a nivel regional. ¿Cómo los ves contextualizados en tu país? Hola, hola Fernanda, mucho gusto en saludarte. Un saludo para todos y todas que nos ven. Buenos días y buenas tardes, ¿verdad? En función de en qué lugar de América estemos. He estado muy agradecido con el CETIAL, ¿verdad? Y con IP por esta oportunidad de poder compartir con ustedes también nuestro análisis y lo que estamos haciendo en torno a la educación y la formación técnica profesional. Debo de decir que coincido plenamente con lo que propone la colega María José Valdebenito respecto a digamos, a los avances que se ha tenido en la región y también a su vez que esos avances se convierten en mismos desafíos. Es verdad, hemos caminado en procesos de articulación en los diferentes países con diferencias entre los países. Eso también implica un desafío adicional. Se ha mejorado en términos de el financiamiento para la educación y la formación técnica profesional. Nuestros países también han avanzado en temas de inclusión social, es decir, mayor participación de mujeres y algunas otras poblaciones que habían estado rezagadas en términos de acceso a la educación y formación técnica profesional. Se ha avanzado en marcos de cualificación, etcétera. Pero resulta ser que esos avances, a su vez, son también los desafíos, porque debemos de dar pasos todavía mucho más adelante. Nosotros en Costa Rica, en los últimos 6 años, y particularmente los 5, hemos hecho grandes esfuerzos en articular una gobernanza y que esa gobernanza en realidad no sea una estructura burocrática más, ¿verdad? Directamente relacionada al gobierno y que se interprete por parte de los sectores que en realidad eso entorpece, sino que sea una gobernanza tripartita con participación de sectores sociales, productivos y desde la política pública liderada por el Estado. A mí me parece que eso es fundamental fortalecerlo en todos nuestros países porque la educación y la formación técnica profesional, con alguna diferencia respecto a otros subsistemas educativos, este proceso está directamente relacionado con el sector productivo. Es decir, que las
demandas que tienen los diferentes sectores respecto a los perfiles de empleabilidad, el sistema educativo debe de entenderlos muy bien y debe de tenerlos muy claro. Pero además de la participación del sector productivo, la participación de los sectores sociales se vuelve fundamental en esto, para que la política pública que se construya sea una política pública que efectivamente responda a las necesidades del sector productivo, que responda también al ideal país del sistema educativo, pero que también garantice los derechos de las personas trabajadoras que luego se integrarán a estos diversos sectores productivos, además de fortalecer, por supuesto, que el emprendimiento, que en eso la educación y la formación técnica profesional tiene una oportunidad muy grande. Nuestros países, por excelencia, son países donde su economía está movida por las micro y pequeñas empresas. Entonces, el fortalecer capacidades de emprendimiento en esto me parece que es fundamental. A manera de ejemplo, puedo contarles que en nuestro país, en los últimos 5 años, estructuramos una gobernanza compuesta por varias estructuras, pero básicamente lideradas por un sistema nacional de la educación y la formación técnica profesional con participación tripartita, de manera tal que las universidades, los institutos de formación, la educación pública media y también las empresas y los sectores sociales puedan discutir desde aspectos tan complejos como el diseño curricular, que no solo debe de abordarse desde la academia, sino también con participación de los sectores a través de construcción de estándares de cualificación, por ejemplo, para un marco de cualificaciones, y con participación social que garantice que esas personas que se integran a los diferentes sectores productivos se les respete sus derechos. Bueno, y eso nos ha permitido ir articulando luego un sistema nacional de empleo, un marco nacional de cualificaciones de la educación y formación técnica profesional y crear una ley en nuestro país que permite el desarrollo de la educación técnica profesional en modalidad dual, que en estos tiempos me parece también que es una posibilidad que debemos de desarrollar muchísimo más, es una alternativa que debemos de desarrollar muchísimo más, en vista de que esa alternancia, ese vínculo entre la formación profesional y lo que sucede en las empresas a diario es fundamental para que entonces la propuesta educativa en realidad responda con esas demandas de los sectores. Concuerdo con mi colega Leandro en el sentido de que las políticas públicas, eso ya es un tema de discusión en América Latina desde hace mucho tiempo, deben de definitivamente dejar de lado la visión de corto plazo de gobierno y pensar con una mayor visión prospectiva, siendo que en este momento las políticas de Estado con visión prospectiva tienen un desafío mayor, porque hace algunos años pensar de manera prospectiva ciertamente era complejo, pero ahora es mucho más, porque los cambios son muchísimo más acelerados, son muchísimo más rápidos, probablemente potenciados por la pandemia y el desarrollo tecnológico. Antes de pandemia, en los diferentes sistemas educativos en América Latina ya veníamos conversando de que era el momento oportuno para dar pasos importantes en digitalización y conectividad. Pero la pandemia nos impactó de manera inesperada y nos tomó por sorpresa en muchos países y nos dimos cuenta de un momento a otro de que efectivamente teníamos que haber hecho esas inversiones antes y que ahora tendremos que hacerlas contra el tiempo. Bueno, de alguna forma entonces la pandemia promovió que esos cambios se aceleraran y en mucho los sistemas educativos han mejorado a partir de eso. Los desafíos, como decía, que vienen por delante, en realidad son los mismos que ya hemos tenido, solo que ahora tenemos de alguna forma la oportunidad también de poder impactar en el menor tiempo posible. Yo considero que la actualización curricular que la educación y la formación técnica profesional necesita debe de hacerse con insumos que también el sector productivo pueda aportar para que entonces la política pública en ese sentido responda a esas demandas. A manera de ejemplo,
En Costa Rica implementamos desde hace un par de años una carrera técnica en el nivel de la educación secundaria de inteligencia artificial. Cuando estábamos discutiendo el desarrollo de ese programa, se nos cuestionó si realmente ya debíamos de incursionar en términos de inteligencia artificial en la educación secundaria. Bueno, 3 años después creo que nadie tendría duda respecto a eso. Planteamos también hace unos 3 años la creación de una carrera técnica en el nivel medio, es decir, de la educación secundaria, relacionada con ciberseguridad, y se nos cuestionaba si realmente en el sector productivo habría demanda suficiente para técnicos en el nivel medio en ciberseguridad, y creo que es algo que ya nadie cuestiona, más bien pareciera ser que tenemos un rezago en eso. Ciertamente los desafíos son complejos, pero los desafíos también significan oportunidades. Una de las grandes fortalezas de nuestra región es la diversidad. Somos muchos países que compartimos aspectos en común, pero también somos sociedades distintas, entonces nos convierten como una gran región con toda esa diversidad en un potencial generador de muchísimas oportunidades. La riqueza de nuestros países está basada en los recursos naturales y en el talento de sus personas. Esas son nuestras más grandes riquezas. Y probablemente de cara a los desafíos que vienen, al cambio climático y las cosas que enfrentaremos en los siguientes años, justamente esas oportunidades y esas ventajas que tenemos nos pueden hacer muy competitivos, ¿verdad? En función de lo que está ocurriendo en otras latitudes. Bueno, muchas gracias, Pablo, por complementar, digamos, la mirada desde Costa Rica, desde tu país, de cómo vislumbras estos desafíos. Claramente hay algunas coincidencias y otras que tienen que ver con particulares propias y los avances que ustedes tuvieron allí desde Costa Rica. Ahí me quedo también con la idea de cómo están marcando este tema de la flexibilidad de las políticas y cómo las transformaciones, en este caso, bueno, vos decías, tensionan, digamos, ahí las políticas para que reaccionen e incorporen, digamos, estas transformaciones. Bueno, finalmente nos queda el panorama de educación y género. Ahí tenemos a la autora del panorama, es Carolina Muñoz Rojas. Vamos a pasar un video con esta también, identificación de tendencias y desafíos, y luego le vamos a dar la palabra a Mirta para que reaccione. La igualdad de género se vincula con la calidad de la educación y así lo demuestran las diversas políticas e iniciativas que se despliegan en países de América Latina. Por una parte, observamos que el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, que es parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, orienta las políticas de desarrollo de los países y dota también a los sistemas educativos de un rol muy importante en el logro de este objetivo de desarrollo. Por otra parte, identificamos que también la desigualdad de género y las problemáticas que derivan de ella, las diversas formas de violencia o de discriminación en base al género, están siendo reconocidas como problemáticas que afectan el ejercicio del derecho a la educación, en particular de las mujeres, las niñas y las diversidades sexogenéricas. Podemos identificar al menos 3 grandes aspectos que quisiera comentarles. Por una parte, hay un avance importante en términos de marcos normativos y este aspecto destaca también en otros ámbitos de la igualdad de género en América Latina. Vamos a observar que los países han avanzado en la suscripción y ratificación de convenios internacionales como, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, la Convención Belém do Pará, que pone foco en la violencia y en consagrar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ambas convenciones que establecen la necesidad de cambiar los patrones socioculturales, eliminar estereotipos de género que van a estar presentes
presentes en los sistemas educativos, pero a los cuales también los sistemas educativos pueden aportar sustantivamente en su transformación. También se observan marcos nacionales específicos, ¿no?, que van a estar orientados a distintas problemáticas, ¿no? Así como el marco internacional cuenta con convenios y tratados internacionales, el marco internacional también tiene instrumentos jurídicamente no vinculantes que van a orientar las políticas nacionales. Y esas políticas nacionales o ese marco normativo a nivel nacional va a abordar problemáticas como la violencia de género en sus diversas manifestaciones, acoso sexual, hostigamiento, discriminación de género en las comunidades educativas o en los sistemas educativos. También se va a abordar el embarazo adolescente como un problema que afecta a las estudiantes y que se relaciona con la desigualdad de género en las trayectorias educativas de las mujeres. También se avanza en el reconocimiento no solo del embarazo, sino de la maternidad y paternidad de quienes estudian en los sistemas educativos y que requieren tener igualdad de condiciones y de oportunidades para avanzar en sus trayectorias, reconociendo los cuidados que ellos y ellas ejercen. También se ha avanzado en el reconocimiento de la igualdad de género como un aspecto que va a ser abordado directamente por los instrumentos de planificación del sector educativo, por la formación docente que promueve, por las orientaciones o documentos estratégicos con foco en los distintos niveles educativos. Podemos mencionar en términos globales 3 desafíos que son claves para la discusión. Por una parte, la necesidad de problematizar y avanzar más allá de las barreras de acceso. Hoy tenemos buenos indicadores en términos de tasas de cobertura, también de logro educativo y de resultado educativo en hombres y mujeres, pero predominan los patrones de segregación de carreras, lo que significa que no solamente analizamos si están o no presentes, sino cómo es su trayectoria educativa, y también analizar cuán diversos son hombres y mujeres que son parte de los sistemas educativos, reconociendo, por ejemplo, si pertenecen a distintas culturas o pueblos indígenas, si tienen diferentes identidades de género o orientaciones sexuales, si son parte de sectores de la población que están en condiciones de migración o que han estado, ¿no es cierto?, siendo parte de flujos migratorios en la región. Por otra parte, necesitamos también analizar la violencia no solo como un problema de convivencia dentro de las comunidades, sino como un problema social al cual los sistemas educativos pueden contribuir, formando ciudadanos y ciudadanas que aportan en una mayor igualdad de género, pero sobre todo en la erradicación de las violencias y en la erradicación de las violencias contra las mujeres y contra las diversidades sexogenéricas. No es solamente un problema que afecta a estudiantes dentro de sus comunidades educativas, también al personal docente y administrativo, es un problema social al cual las comunidades educativas están llamadas a responder. Finalmente, mencionar que un aspecto muy importante que es necesario analizar son las resistencias que se enfrentan dentro de las comunidades, por ejemplo, resistencias a abordar temáticas como la educación sexual integral, como la desigualdad de género, como la discriminación contra personas de las diversidades sexogenéricas, y también los retrocesos que se pueden dar en algunos países de la región en virtud de agendas más conservadoras o agendas contrarias a la igualdad de género. Y ahora te dejo esa libertad. Sí, estoy con dificultades de conexión. Me parece que así me van a escuchar mejor. ¿Me escuchan hasta ahora? ¿Bien? Te escucho. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, ¿eh? No sé si Bueno, ustedes me bárbaro. escuchan. Sí, por ahí soy yo la que no escucha muy bien. Bueno, en principio agradecer muchísimo la invitación y suscribir lo expresado en el informe, ¿no? Acuerdo absolutamente con los desafíos y por ahí ampliaría algunas cuestiones vinculadas a una sintonía más fina en relación a esos desafíos.
El primer desafío que tiene que ver con poder ir más allá del acceso al derecho a la educación de niñas, mujeres, diversidades, en nuestro país se expresa fuertemente en relación a la educación técnica. Ahí es donde vemos más, por ahí, y en sintonía con algunas de las cuestiones que podrían articularse con la formación técnico-profesional, ahí es donde vemos con más fuerza los estereotipos, tanto que permean a docentes, que permean a familias y que por lo tanto producen de alguna manera realidad, ¿no? Desde esta perspectiva, las expectativas de logro que puedan tener las y los docentes respecto a niñas y niños o adolescentes de mujeres o varones, indudablemente terminan influyendo en las elecciones, en las decisiones e incluso en la brecha hacia adentro en relación a disciplinas. Los estudios de pruebas como el Aprender, que es una prueba que realizamos en Argentina para la medición de la calidad educativa, que sería el correlato nacional de las pruebas PISA, bueno, todavía siguen dando, a pesar de ser un país que ha avanzado tanto en relación a la igualdad de mujeres y diversidades, todavía siguen dando niveles más altos de desarrollo alcanzado por mujeres en algunas cuestiones más vinculadas a disciplinas como lo que tiene que ver con lo social, lo que tiene que ver con las prácticas del lenguaje, y a los varones les da más alto todavía, aunque pequeña es la brecha, en matemática y en ciencias naturales. Parece que aquí hay que trabajar con mucha fuerza, con la fuerza de la educación sexual integral, que es un poco la estrategia educativa que es visualizada en Argentina como la posibilidad de modificar representaciones y afianzar la perspectiva de género en nuestra sociedad. Es necesario trabajar mucho estos estereotipos y estos preconceptos con las familias, con las y los docentes, con las estudiantes y los estudiantes también, en algunos lugares. La heterogeneidad de la provincia de Buenos Aires, que es el ámbito por el cual estoy hablando ahora, es tan grande que no podemos pensar que las y los estudiantes son un colectivo homogéneo, ¿no? También en algunos casos portan representaciones que tenemos que intentar problematizar. Y en este sentido también es importante el trabajo que se haga con los ministerios de educación, con las personas que trabajan en esos ministerios. Y acá quiero traer una situación concreta que emparda o se dialoga con lo que traía Leandro, que es que tiene que ver con cuando Leandro contaba que las nenas los varones fabricaban los robots y las nenas hacían como tareas secundarias. Bueno, también pasa a veces en los ministerios de educación con quienes llevan adelante la práctica de la tecnología, ¿no? Educativa, con quienes enseñan, con quienes trabajan. A las mujeres se les asigna un rol más pedagógico, a los varones se les asigna un rol más de manejar a ver, si me piden que A ver si queremos probar, a ver si sí. está perfecto, Mirta, te vemos muy bien. Cualquier cosa te avisamos Bueno. si se te No, entrecorta, me ven ¿sí? bien, lo que no sé es si me van a escuchar o si yo les voy a escuchar, pero seguimos, intentamos. Vale. Bueno, entonces decía esto, que estos estereotipos de género que provocan esa segregación en relación a las expectativas de aprendizaje, en relación a la elección de carreras, en relación a el comportamiento o los comportamientos que se promueven en los distintos ámbitos,
tienen que ver no solo con el ámbito de la escuela, sino también con el ámbito de quienes producen política educativa. En nuestro país tenemos la ley Micaela, tal vez la conozcan, una ley que promueve la capacitación, la formación en prevención de violencias basadas en género para todas las personas que trabajamos en el Estado. En nuestra Dirección General de Cultura y Educación, la buena parte del trabajo que hacemos, articulando con el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, es trabajar con nuestras y nuestros colegas, ¿no? Para poder materializar esta cuestión de la perspectiva de género transversal en educación y de la prevención de la violencia basada en género. Otro desafío que me parece enorme, que tiene mucho que ver con la perspectiva de derechos, es el desafío de imaginar un aula diversa, ¿no? De imaginar un aula diversa, y no solo diversa en relación a lo sexual, no solo diversa en relación a la identidad de género o a la orientación sexual. Nosotras, nosotres en la dirección trabajamos fuertemente siguiendo también la línea del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que es desde una perspectiva interseccional. O sea, tenemos que ver cómo las diferentes situaciones de vida, identidades que portan las personas, como puede ser la diversidad funcional, como puede ser la diversidad étnica, como puede ser la diversidad social, van a influir en la forma y en el acceso de sus derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido, estamos haciendo un trabajo muy fuerte, no solo con los niveles educativos, primaria, secundaria, inicial, que sería el jardín de infantes, sino también con las modalidades, con la educación intercultural bilingüe, traduciendo los materiales de la educación sexual integral y no traduciendo solamente una palabra o palabras, sino también provocando una búsqueda de consenso entre cosmovisiones. Con educación especial, en la provincia de Buenos Aires trabajamos muy fuertemente esto. La Dirección de Educación Especial tiene un equipo de ESI que articula con la dirección, porque en realidad el carácter de personas sexuadas y el derecho a la sexualidad muchas veces para estas personas viene de la mano de las instituciones educativas. Las familias, por sobreprotección, por un montón de causas que sería muy largo, no lo podría desarrollar acá, muchas veces tiene que ser la escuela la que marque ese lugar. También había uno de los desafíos que era pensar en la violencia más allá de la convivencia escolar. Esto me parece fundamental. Nosotros descartamos la idea de violencia escolar, pensamos que puede haber violencias en la escuela, y esto es así, pero las violencias tienen siempre un complejo origen social que en todo caso la escuela puede trabajar para desarmar, o puede hacer la vista gorda, o puede profundizar. Pero mucho de la violencia tiene que ver con cuestiones que son ajenas a la institución escolar en sí misma. Y en este sentido, ¿ya estoy en tiempo? ¿Sí o no? Sí, pero tenés un minuto más, Mirta. Bueno, un minuto de changuis. Simplemente contar que en nuestro país tenemos varias leyes que tienen que ver con la prevención de la violencia basada en géneros. Rescatar mucho que en el informe la colega habló de violencia hacia las mujeres y hacia las diversidades sexogenéricas. Me parece que ahí tenemos que ir con la palabra violencias, porque no son muchas las formas de violencia. Y también tenemos que ir con la palabra géneros, porque también la masculinidad hegemónica o las masculinidades hegemónicas dañan y producen vulneración de derechos a otras identidades. Bueno, me guardo para después, para la repregunta. Bueno, muchas gracias, Mirta. Trajiste la verdad que unos puntos muy interesantes y las ganas de hacer y lo que en cada uno de ellos, pero bueno, ahí tenemos
nos está corriendo el tiempo y tendríamos que pasar a la segunda parte de este diálogo. Perfecto. Ahí les agradecemos mucho todas las respuestas que han dado, todos los temas que han tocado. La verdad que son temas muy complejos y que tienen muchísimas aristas y que, bueno, digamos, en este webinar reconocemos que estamos tocando solo algunas de ellas, pero que esto es como, obviamente, mucho más complejo. Este segundo bloque nos queremos enfocar, digamos, en esta mirada más perspectiva, mirada hacia el futuro, y la pregunta va a ir más por el lado de, a partir de las transformaciones sociales, digamos, culturales y económicas que venimos mencionando, ahí nos gustaría que nos cuenten uno o dos cambios o ajustes, o también podemos pensar en nuevas políticas, que ustedes perciban como prioritarias y primordiales para responder a estas nuevas demandas y a las demandas más de tipo estructural, ¿no? O sea, las demandas que tenemos más de larga data y con mucha deuda en la región. Y ahí sabemos que estamos haciendo un recorte obligado, pero bueno, ahí, digamos, invitarlas a que nos puedan marcar estas prioridades que ustedes observan desde sus lugares de gestión. Y ahí vamos a arrancar vamos por el mismo orden, arrancamos con vos, Leandro. Bueno, gracias. A ver, definitivamente creo que lo ataría con parte de lo que presenté al comienzo. Uno de los desafíos es fomentar organizaciones que promueven políticas que estén orientadas a datos, que estén orientadas a la evidencia. O sea, la palabra más común o el concepto más común que se ha utilizado en el último tiempo para definir esto y que viene más del mundo de las grandes tecnológicas es data driven. Yo ahí hago una pequeña observación y siempre a la interna de la organización aquí en Ceibal trabajamos de que en ser una organización no dirigida por datos, sino orientada por datos. Que en políticas tiene una diferencia significativa que tiene que ver con utilizar la información para poder crear estas políticas iterativas a largo plazo. Y dentro de lo que es esa orientación, que es en definitiva un cambio de mentalidad y de cultura a la interna de la organización, se necesita también, para poder diseñar estas políticas de largo plazo, una orientación aprovechando las tecnologías digitales basada en la experiencia del usuario, que también viene del mundo de las tecnologías, es decir, entender cómo cada uno de los beneficiarios de una política se está, valga la redundancia, beneficiando de esa iniciativa y en dónde está cayendo corta o está teniendo un potencial adicional. En lo que tiene que ver con atender a lo que está de base en la transformación digital, que es, bueno, desde Ceibal nosotros hablamos de garantizar que el futuro esté equitativamente distribuido en cada comunidad educativa del país. Esa proposición, esa premisa, no solamente implica, como decía el informe en el que partió con este encuentro, atender un debe en desarrollo infraestructural, en desarrollo de acceso, sino que también implica tener una visión de qué es lo que se quiere construir en cuanto a tecnologías digitales en los sistemas educativos, apuntando hacia una, desde mi punto de vista, autodeterminación digital. Es decir, sabemos que las tecnologías digitales, si simplemente se ofrecen y se disponibilizan de manera libre, benefician a unas poblaciones más que otras. Es uno de los hallazgos más claros del informe GEM, y que si son utilizadas de manera intencional por una comunidad, entregan resultados muy favorables, pero para eso tiene que haber una intencionalidad y una visión. En definitiva,
lo que esto implica es trabajar en una visión de largo plazo en lo que yo llamo soberanía digital o autodeterminación digital, que es desplegar tecnologías digitales de tal manera que favorezcan que cada sistema educativo pueda, hasta cierto punto y dentro de las posibilidades de una tecnología que tiene alcance global, un control, una interoperabilidad y un desarrollo que fomente los aprendizajes y las habilidades dentro de cada sistema educativo y que no sea un bloqueo, un obstáculo o una potencial catástrofe una vez que uno depende de infraestructuras tercerizadas. Yo creo que por ahí vienen los desafíos y eso implica, bueno, formar de manera masiva a los actores y a las personas vinculadas en educación en estas áreas, formar talento, formar equipos interdisciplinarios que puedan proveer estos servicios y además tener una cultura de la actualización permanente para ver qué es lo que se viene, cómo va a impactar en educación y cómo podemos hacer que efectivamente esté equitativamente distribuido en cada comunidad educativa de cada país. Bueno, muchas gracias, Leandro. Un poco te escucho y sí, claramente es como Uruguay está, ¿no? Como en otra etapa de avance en relación al uso y a la producción de estas tecnologías digitales en educación. Ahí le paso la palabra entonces a Pablo Masí. No sé si querés que te repita la pregunta, Pablo, o estamos bien. Ya logré verlo bien. Sí, yo coincido con lo planteado por Leandro y quisiera también enfatizar una de las ideas que en la anterior intervención expuse. Eh, es necesario que en nuestros países, todos los que están un poco atrás en esto, entren en procesos de transformación curricular. Estoy hablando particularmente de la educación de la formación técnica profesional y que esa transformación curricular esté orientada en función de la demanda de los sectores, pero que también tenga un componente social que garantice que esa transformación también va a generar desarrollo humano, y no solo va a atender una necesidad, por ejemplo, de mano de obra calificada en algunos sectores productivos. Esto es particularmente complejo porque para que la propuesta educativa realmente responda a esas necesidades, se requiere entonces participar a los sectores productivos y sectores sociales, incluso desde el diseño curricular y en el proceso de evaluación. Nosotros, desde Costa Rica, y sé que es la experiencia de varios países de América Latina, en términos de la educación y la formación técnica, particularmente la educación dual, hemos estado mirando con mucho detalle y conociendo mucho del modelo de educación dual alemán, que es por Pablo, excelencia. disculpa que te interrumpa, pero se te escucha con mucho eco. No sé si hay algo que podría, Bien, que se podría mejorar. Sí. Quizás si los auriculares por ahí no ayudan y podemos... Ahí está, perfecto. ¿Me Quizás ahí confirma? va Por favor, ¿están escuchando mejor? Sí, se escucha mejor. Bueno, ustedes me escuchan a mí, pero yo no sé, está cayendo una tormenta súper fuerte aquí, por eso fue que usé audífonos. Pero bueno, yo tomo la idea. En Costa Rica y en varios países en América Latina hemos estado mirando con mucho detalle, por ejemplo, el modelo alemán de educación técnica, particularmente la educación dual. Es un modelo por excelencia tripartito, participación social y también de los sectores productivos. A mí me parece que la siguiente transformación curricular en nuestros países tiene que estar orientada en esa línea, de manera tal que lo que propongamos trascienda la gestión de un gobierno que dura 4, 5 o 6 años y que pueda proyectarse mucho más allá en el tiempo. Siendo que la educación técnica particularmente es muy sensible a los cambios que se generan desde el sector productivo, la prospección aquí es algo fundamental, es decir, tener claridad de lo que está ocurriendo, pero sobre todo de lo que va a ocurrir en el corto plazo. No solo para la educación técnica, en general para el sistema educativo,
la inteligencia artificial y los nuevos modelos de educación que a partir de ahí se desarrollarán van a tener un impacto, a mí me parece importantísimo y trascendental en lo que vayamos a hacer. Así que me parece que una transformación curricular desde una orientación tripartita con participación de los diversos sectores y con mucha capacidad prospectiva serían los elementos fundamentales sobre los cuales tenemos que discutir en estos tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y ahí le doy la palabra a Mirta. Gracias. Estaba pensando en cambios que tienen que ver con el último de los obstáculos planteados por Bianca, que no pude desarrollar, que ya hablaba de las resistencias y los retrocesos. Las resistencias que perduran y los retrocesos que siempre están acechándonos a las políticas con perspectiva de género, de diversidad, de derechos. Me parecía que en ese sentido hay que seguir haciendo algo que ya hacemos, que es fortalecer la exigibilidad, no perder el vínculo con las organizaciones de la sociedad civil. Confío más en la resistencia y la demanda de las organizaciones que en las posibilidades de continuidad de las políticas públicas. Que no es que no confíe, confío más en el avance, por ejemplo, concretamente en el caso de Argentina, confío más en el avance que la educación sexual integral ha tenido dentro de la provincia, dentro del país, a la hora de pensar en retroceder, ¿no? Hemos avanzado tanto que retroceder tendría un alto costo político, sin duda, más allá de que soy optimista. También pensaba en otro cambio que es necesario hacer y que lo estamos haciendo paulatinamente, tiene que ver con esa ESI escolar que hemos logrado fortalecer, esa educación sexual integral adentro de la escuela, poder llevarla a otros ámbitos también, poder hablar de una ESI comunitaria en todas las instituciones donde se congreguen adolescentes, niñeces, personas adultas, y poder trabajar de esa manera, expandiendo los principios y los ejes conceptuales de la educación sexual. Por ejemplo, estamos haciendo concretamente un trabajo con Scout de Provincia de Buenos Aires, porque sabemos que la asociación Scout tiene un fuerte impacto y una gran llegada a montones de sectores de niños, niñas y jóvenes. Y lo último sería aumentar las investigaciones de orden cualitativo, ¿no? Para poder planificar la estrategia. Frente a la adversidad, frente a la resistencia que vuelve, la formación docente tiene que preocuparse mucho por investigar y mirarse hacia aquellos aspectos cualitativos, para poder mejorar la llegada hacia los docentes y también para poder entender los planteos de las comunidades. Bueno, muchas gracias, Mirta, también por tus respuestas. Gracias a los tres. Estamos ya por cumplir el tiempo que nos habíamos pautado para este webinar, pero queríamos al menos retomar algunas de las preguntas que nos están haciendo, quienes están participando y a quienes agradecemos muchísimo que estén del otro lado, escuchando con atención este espacio de diálogo. Y ahí, bueno, me gustaría hacer una pregunta que aparece en el chat. Quizás podemos hacérsela a Leandro, un poco trajo con el tema del uso de la información para el diseño de las políticas. Y la pregunta del chat viene en relación a la evaluación de las políticas y los mecanismos de accountability en la implementación de las políticas. En el caso de Ceibal, que tiene una larga trayectoria, preguntarte ahí, Leandro, cómo abordan este tema, ¿no? Bueno, Ceibal es una organización muy particular, es una empresa del gobierno que se maneja con el derecho privado, pero es una institución pública, su presupuesto viene 100% de los contribuyentes, y como paraestatal, que es el formato jurídico que toma esta organización en el Uruguay, tiene
lo que se llaman compromisos de gestión y su presupuesto está atado a esa lógica de llegar a esos compromisos de gestión y de cumplimiento y de niveles de cumplimiento. Por un lado tenemos una métrica allí. Por otra parte, a la interna de la organización, después en el nivel más micro, tenemos un área de una gerencia actualmente, antes se llamaba evaluación y monitoreo, la hemos cambiado hace un par de años a una gerencia de datos y desarrollos o experimentos comportamentales, que básicamente lo que hace es unificar la arquitectura de datos de toda la organización en todo lo que tiene que ver con acciones pedagógicas, acciones de política, acciones de dispositivos, en todas las verticales de la organización, cruzar esa información y a partir de eso ver respecto del plan estratégico qué tan cerca o tan lejos estamos de los objetivos que nos hemos propuesto y que además los objetivos están estrictamente vinculados a la ley de creación de Ceibal, que tiene un mandato muy concreto y que también se actualiza de manera periódica. De hecho, durante este periodo de gobierno, el mandato de Ceibal ha sido actualizado, por ejemplo, para extenderse a dar servicio a estudiantes en nivel de bachillerato, o, por ejemplo, para dejar de ser un plan para pasar a ser un centro de innovación con tecnologías del sistema educativo. Entonces, básicamente, las acciones que va tomando la organización informan las políticas y a partir de ahí se modifican las regulaciones. No sé si responde del todo la pregunta. Sí, responde Leandro. Muchas gracias por tu respuesta. Y luego les voy a hacer la misma pregunta a Mirta y a Pablo, porque la idea ahí es articular estos dos ejes de política. Una pregunta que surge del público es, ¿cómo se puede promover la igualdad de género en la educación y formación técnico-profesional? ¿Y qué acciones ustedes identifican como claves para incorporar ambas perspectivas? Bien, bueno, nosotros estamos trabajando mucho en, más allá de los contenidos concretos, los contenidos de enseñanza que tiene la educación sexual integral, que en nuestro país están bastante desarrollados, tenemos ley, tenemos lineamientos curriculares, tenemos reformas curriculares en la provincia de Buenos Aires, estamos tratando de atravesar también la institución educativa en su conjunto y de pensar en esas situaciones cotidianas que se generan cuando en un taller el profesor de taller considera que las mujeres tienen menos fuerza para manejar alguna maquinaria, entonces solo la maneja con los varones. Estamos trabajando sobre cambiar esas representaciones en las y en los docentes. Estamos tratando de hacer campañas que tengan que ver con ampliar la oferta educativa para las mujeres en todos los aspectos y en todas las ofertas que tiene la educación técnico-profesional. Estamos tratando de producir materiales más específicos basados en situaciones específicas de dificultades que se presentan, ¿no? Tratando de generar un traje a medida que vaya un poquito más allá de los contenidos y atraviese todas las prácticas en la escuela, las prácticas de vínculos entre estudiantes, pero también entre docentes y estudiantes y también entre docentes, que es un problema que tenemos. Para decirlo concretamente, tenemos mucho micromachismo en la educación técnica. Bien, Pablo, Sí, ¿cómo lo ves desde la educación técnica? efectivamente, coincido plenamente con lo que Mirta está planteando. Ahora, este es un problema realmente complejo porque es sistémico y la solución que se plantea también debe ser sistémica. No es sencillo, ¿verdad? Como dictar una política pública y que eso cambie automáticamente las dinámicas que se dan en las aulas o en los talleres o en las fincas donde los estudiantes están llevando la formación profesional. Es decir, hay que trabajar en varias líneas. Nosotros acá, y sé que en varios países en América Latina se está haciendo esfuerzo importante en tratar de que más mujeres, por ejemplo, tengan acceso a carreras STEM y promover a través de campañas para que muchachas en edades tempranas de formación, antes de ingresar a una carrera técnica o antes de ingresar a la educación superior, se convenzan a sí mismas de que ellas
pueden tener grandes oportunidades porque tienen grandes capacidades. Ahora, nuestras sociedades en América Latina tienden a ser conservadoras en esto y es probable que tengamos que hacer un esfuerzo adicional. No solo dentro del sistema educativo, convencer a las familias, a las muchachas, por ejemplo, pero también a otras poblaciones que han estado excluidas, por ejemplo, en la formación profesional. Además, hay que hacer un enorme esfuerzo y en eso, en Costa Rica, hemos tratado de avanzar. Sé que nos queda mucho por delante y de seguro así será en nuestros países, para que también en el sector productivo dejemos de diferenciar eso de que hay empleos para mujeres y empleos para hombres. Las necesidades de empleabilidad son para todas las personas en estos momentos y romper esos paradigmas tradicionales de que hay carreras o empleos solo para hombres o para mujeres es urgente en este momento. También estamos enfrentando un desafío importante y está en la educación superior, que me parece es donde hay más resistencia a quebrar estas viejas formas de educar. Y es común que muchachas, por ejemplo, en el nivel medio, hayan logrado matricular una carrera técnica del área de las tecnologías y se sientan muy motivadas por ello, pero cuando llegan a la universidad, en la Facultad de Ingenierías, alguien les dice de que la ingeniería no es para las mujeres. Nosotros hemos enfrentado aquí esos desafíos y bueno, el proceso de articulación ha sido intenso, pero me parece que habrá que hacer más. En otras palabras, esto es un tema cultural, es decir, es transversal a todo lo que ocurre en la sociedad y habrá que seguir haciendo esfuerzos desde diferentes ámbitos. Bueno, muchas gracias, Pablo, también por esa respuesta y por sintetizarla. Bueno, estamos llegando al final de este evento. Antes quisiera agradecerles muy fuertemente a Leandro, a Mirta y a Pablo por haber destinado el tiempo y de participar y ayudarnos a reflexionar sobre algunos puntos claves en relación a estos temas. Y ahí quisiera destacar algunos puntos que ustedes fueron trayendo en el día de hoy. El primero creo que se mencionó mucho es el hecho de darle sostenibilidad a las políticas, ¿no? Brindarlas del corto plazo, que se transformen en políticas de Estado y que se transformen desde la sociedad, lo que marcaba Mirta, ¿no? O sea, que sea la sociedad la que, digamos, haga carne estas políticas y que se sostengan también ahí en el tiempo. Otro punto que trajeron mucho es el tema de la planificación de las políticas públicas y dentro de esta planificación se mencionaron algunos puntos relevantes que tienen que ver con la necesidad de que sean políticas flexibles, que sean ajustadas a los contextos, a las coyunturas, que estén orientadas con datos. Leandro, vos traías mucho este punto y que estén basados en la experiencia, digamos, de lo que ya se atravesó, de los beneficiarios de esa política también y de las demandas, ¿no? De quienes van a ser destinatarios de estas políticas. Para eso, digamos, también es muy importante y ustedes también fueron trayendo esta idea de la participación de los diversos sectores del sector productivo, en lo que tiene que ver con educación técnica sobre todo, me parece ahí, y lo que tiene que ver con políticas digitales, de las universidades, desde los niveles educativos, los institutos de formación profesional, ahí la formación docente es fundamental. Y luego, Leandro, traías un punto que me parece muy importante que tiene que ver con el sentido de la política, ¿no? Preguntarse ahí para qué se quieren usar, digamos, en cada uno de estos ejes de políticas, para qué se quieren implementar, cuál es digamos, el fin de estas políticas, y tenerlo eso también presente en la planificación. Y otro punto que traías, Mirta, que me parece importante en esto de la planificación, es el tema del personal de los ministerios de educación, también ahí capacitar al personal en cuestiones de género y sensibilidad de género. Creo que me quedaría ahí con esos puntos que fueron mencionando a lo largo de este encuentro. Antes de cerrar, hay contarles que este año, todos los años, el IPI UNESCO organiza un foro regional de política educativa que este año versará sobre justamente tecnologías digitales en educación. Para quienes no saben, el foro regional es un evento anual que hacemos desde el IPE y lo que proponemos ahí es, digamos, tomar un tema relevante en la agenda educativa, proponer un espacio de diálogo y consultas con funcionarios, con organismos que trabajan, digamos, en temas de política educativa. Y el propósito de este encuentro es justamente discutir cuáles son estas tendencias y cuáles son estos desafíos y cómo podemos accionar, digamos, en temas en este año de integración de las tecnologías digitales en educación.
Este foro se va a suceder el día 3, 4 y 5 de octubre, va a ser en modalidad virtual y digamos ahí van a poder acceder desde YouTube para visualizar a distintos especialistas que van a estar disertando en los paneles. El foro este año está organizado con la Oficina Regional de Educación, con la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, con el informe del CHEM también y con el equipo para el futuro del aprendizaje e innovación del sector de educación de la UNESCO. Bueno, hasta aquí dejo, les doy muchísimas gracias nuevamente por haber participado y le paso la palabra a Bianca para dar cierre al evento. Bueno, gracias, Fer. Me sumo al agradecimiento para todos los panelistas y las panelistas y todas las personas que hicieron posible este encuentro. Siempre es una alegría tener estos espacios de diálogo y es lo que esperamos desde Citial, ser esta usina de información y de producción y de difusión de conocimientos, generando también estos debates con temas de agenda tan importantes. A nuestra audiencia les queremos reiterar la invitación a conocer el nuevo Citial. Van a estar publicando el link a nuestra web en el chat y ahí van a poder seguir profundizando en estos 3 panoramas regionales sobre los temas que hemos abordado hoy: educación y género, educación y tecnologías digitales y también educación y formación técnica profesional. Pero bueno, tenemos otros 4 ejes de política más que pueden consultar, visitar. Sepan también, para quienes son funcionarios y funcionarias o egresados de las propuestas de formación del IPE, que pueden ser parte de la red de especialistas en política educativa de América Latina, del IPE UNESCO. La red es un espacio que reúne a profesionales vinculados al campo de la política educativa, justamente con el propósito de promover el diálogo y el intercambio de conocimientos entre ellos. También vamos a estar vamos a estar publicando el enlace para postular a la red en estos momentos. Y sepan también que el próximo jueves 31 de agosto, vamos a estar realizando una presentación de Citial en la red, así que tienen ahí una doble excusa para postular quienes no lo hayan hecho aún. Y también pueden ingresar al portal del IPE UNESCO y acceder a toda nuestra oferta regular y a medida de cursos de formación para funcionarios y funcionarias de los ministerios de educación de la región. Finalmente, último anuncio, pueden encontrar también en el sitio de este evento todas las grabaciones del ciclo. Realmente esperamos que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido tanto como nosotras. Y bueno, simplemente eso, esperamos verlos muy pronto. Muchísimas gracias.